Son muchas cosas las que están en juego en esta reforma pensional. El tema está lleno de complejidades. No, no se puede ver tan en blanco y tan en negro. En directo con Coronel. Buenos días, Daniel. ¿Cómo están, José? ¿Desde dónde se comunica? Desde Cali, Colombia. ¿Usted qué tal? Bien, señor. Lo oímos con atención. No, pues dos cosas, Daniel. La primera es que desafortunadamente, todos los días, todas las semanas, todos los años siguen apareciendo temas de corrupción, ¿no? Parece que no, eso está, eso no acaba, no tiene fin, no tiene principio y ahora más que nada no tiene esquina política, pero sobre todo no tiene estrato social, ¿no? Ahora todo el mundo está metido en el tema de la corrupción y pues definitivamente que la plata nos está acabando, pero una de las cosas que me gustaría que habláramos y que sería bueno que usted tocara es cómo funcionan las reformas en Colombia. Vea que yo he venido haciéndole mucho seguimiento al tema de las reformas, específicamente al hecho de que se aprobó, entre comillas, la reforma a las pensiones, y me di cuenta de una situación muy, muy interesante, y es que en la reforma a las pensiones hay un tema, y es que las personas que han ahorrado más que el resto, o sea, es decir, las personas que tienen, y sé que suena feo y todo, pero que tienen como altos salarios y que llaman esas pensiones, que les dicen esas altas pensiones o megapensiones, que es un nombre que no corresponde, pues porque si alguien se gana 40 millones es por algo, no se lo ganó, o sea, no de un día para otro se ganó 40 millones, ¿cierto? Sin embargo, lo que me di cuenta en la reforma es que definitivamente esas personas que han ahorrado mucho dinero o que han ahorrado dinero durante X cantidad de años no van a tener acceso a esas pensiones. ¿Qué parte de esa plata se va a trasladar a las personas que no tienen pensión ahora mismo? Entonces, aquí quiero llegar yo, que como se está impactando una parte de la población y los fondos de pensiones definitivamente no se van a impactar porque van a seguir recibiendo recursos, o sea, es decir, los fondos privados van a seguir recibiendo recursos y van a poder seguir manejando recursos públicos. Entonces, en ese caso sí se aprueba, sí funciona, sí se puede mover toda la maquinaria, etcétera, etcétera, sí pasa todos los filtros, etcétera. Pero cuando se trata de quitarle negocio a los privados no funciona, que es lo que se quería hacer en la reforma a la salud. Entonces, yo personalmente se lo digo y me gustaría entender su perspectiva. Considero que este tema de las reformas es definitivamente simplemente darle la vuelta a la página, pero leer la letra al contrario. Es decir, estamos viviendo exactamente lo mismo que hemos vivido durante los últimos 40 o 30 años. La única diferencia es que ahora tiene un orden distinto, pero es básicamente el mismo resultado. Sí, don José, el tema está lleno de complejidades. No se puede ver tan en blanco y tan en negro. Por un lado, la expectativa de vida de las personas por cuenta del progreso de la ciencia y de las condiciones de vida, pues se ha extendido. Antes la gente se moría más joven, se moría con años, y ahora duramos más, y duramos más con menos años de vida productiva y de ahorro pensional. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que la pirámide de responsabilidad se ha invertido y los jóvenes tienen que arrastrar por más tiempo con las personas que no están integradas al aparato productivo para que se sigan sosteniendo. Eso, digamos, en algún momento va a llevar a que no solo en Colombia, sino en el mundo entero, se evalúen las edades de jubilación. Por todo. Primero, por todo ese funcionamiento del aparato productivo, y segundo, porque las personas que tenían 70 años y que se consideraban ancianos hace poco, pues en muchos casos siguen siendo intelectualmente productivos, siguen estando al frente de sus actividades y además tienen muchas cosas que aportar. En segundo lugar, hay una discusión sobre lo que se llama el régimen de prima media. La semana pasada o antepasada, la Corte Constitucional votó a favor, digamos, o en contra de ese régimen de prima media. ¿En qué consistía eso? Que el salario que recibía el jubilado era un promedio del que había recibido los últimos 10 años. Eso es lo que pasa con las personas que se jubilan en Colpensiones hoy.
mientras que los que van por los fondos privados, lo que reciben es un cálculo actuarial que generalmente termina en 2 salarios mínimos y tiende a convertirse en 1 y después en mucho menos de 1. Y aquí viene algo importante que usted planteaba. ¿Por qué una persona que ahorró más, que a lo largo de su vida ganó más, por la razón que sea, porque tenía mejor preparación, porque tuvo mejores oportunidades, lo que sea, pero se ganaba un salario de, por decir algo, 30 millones de pesos, que es un salario bueno para los parámetros colombianos, pero que tampoco convierte a la persona en millonaria. Porque pues uno lo ve la perspectiva, no, 30 millones de pesos es un montón de plata. No. Es un salario honorable, pero tampoco es una fortuna. Y de pronto tenga que jubilarse con 2 salarios mínimos, con 2.500.000 pesos, por decir. Pues también eso es un sacrificio sobre su vida y todo, que lleva a desestimular también la jubilación. En fin, son muchas cosas las que están pasando en eso y que no son fáciles de establecer como temas en blanco y negro, pero en general lo que está en discusión es más personas que reciban subsidios del gobierno deben ser las personas más necesitadas o se debe utilizar esos subsidios incluso para las personas que tienen mejores ingresos. Y no me parece que sea digamos, tan contraevidente decir que debían distribuirse proporcionalmente, porque también las personas que tuvieron ingresos mayores tienen que jubilarse con ingresos consecuentes con los que han tenido. En fin, son muchas cosas las que están en juego en esta reforma pensional. Vamos a tomarnos unos días para estudiarla y decir cuáles son esas diferencias, don José, pero lo que usted plantea es enteramente válido y seguramente va a ser objeto de debate nacional durante los próximos meses. No, totalmente de acuerdo. Créame que le venía haciendo mucho seguimiento a ese tema porque lo que usted contaba hace un momento y definitivamente lo que todo el mundo está llegando es que desafortunadamente, y perdón lo capitalista que va a sonar mi comentario, pues estamos hablando de plata, ¿sí? Y no estamos hablando de una plata que está saliendo, perdón lo que estoy diciendo entre comillas, del sueldo de todos, sino es una plata que yo bien ahorré o que tú, Daniela, bien ahorraste o que todas las personas que nos están viendo ahorraron. Entonces, pero también, don José, una cosa, el régimen de prima media está establecido para que cuando se acabe esa plata que usted ahorró y en función de que se mantenga el ingreso, viene un subsidio con dinero público. No, y 100% de acuerdo, o sea, es decir, nadie está negando el hecho de que definitivamente hay una inyección de capital de parte del gobierno para mantener a esas personas en ese estilo de vida que han tenido toda su vida o que han tenido la mayor parte de su vida, eso es absolutamente correcto. Lo que definitivamente para mí sigue siendo una situación muy gris y que, de nuevo, tiene que ver con la participación de los privados y cómo ellos gestionan el uso de los recursos es que yo personalmente he hecho un seguimiento muy detallado de cómo funcionan mis pensiones y yo toda la vida he estado en fondos privados, la realidad sea dicha. Se habla mucho de que uno puede escoger, pero yo personalmente cuando tenía 18 años o 19 años y empecé a trabajar, a mí nadie me dijo existe Colpensiones. A mí llegó una persona de protección y me inscribió y ya, y entonces no existe. Y yo en ese momento... Yo no tenía ninguna posibilidad de escoger. No tenía ni idea. Era lo que le dijeron en la empresa. No, ni idea. O sea, yo no sabía que eso existía. Yo era una persona joven que a duras penas era mi primer trabajo y que yo estaba llegando a la vida adulta. Entonces uno en ese momento no entiende esto que estamos hablando hoy después de 20 años que han pasado esos momentos. Sin embargo, a lo que yo quiero llegar es el uso de los recursos de los privados. Y es de nuevo lo que pasó con las EPS o con lo que está pasando más o menos con las EPS. Y es que nadie mira lo que hacen con esa plata. Entonces yo, por ejemplo, he visto años en los que, aunque, de nuevo, estoy hablando en general de la economía mundial, hay crecimientos del 12, del 18, del 24 en inversiones sencillas, en cosas que usted pone 100.000 pesos en una acción y esa acción sube consistentemente año sobre año 5, 8, 10, 12%, pero en los fondos colombianos se pierde plata. O sea, es decir, usted tiene menos plata al año sobre año, aun cuando usted ahorró más dinero. Entonces, esas son las cosas que a mí definitivamente me parece que están grises porque nadie dice, oiga, ¿qué hacen con esa plata? ¿Cómo aseguramos que la plata sí crezca todos los años? ¿Cómo aseguramos que las inversiones definitivamente sean rentables y que no sea uso mío? Porque yo cojo la plata,
yo soy dueño de un montón de empresas, yo cojo ese dinero, lo invierto en mi empresa, en mi conglomerado de empresas, yo fondeo mis empresas, o sea, es decir, mantengo mis empresas funcionando porque hay ingresos, o sea, yo mismo cojo mi plata, la plata de otros, la meto en mis empresas operan, no se caen, esas empresas crecen técnicamente hablando, pero el dinero de las personas que está trayendo no crece porque no hay un resultado positivo en el ejercicio de cada una de esas empresas. Entonces, no sé si estoy siendo claro en el sentido de que lo que yo quiero que se pueda estudiar o que definitivamente me parece importante es qué hacen con la plata. O sea, es decir, qué pasa cuando la plata no crece, pero el resto del mundo sí crece. ¿Qué pasa cuando hay menos dinero aquí en el fondo, pero se supone que esas inversiones, viéndolo desde afuera, han crecido más de lo que han crecido en Colombia o que han tenido resultados positivos, mientras que en Colombia no? Sí, de acuerdo, hay que buscar transparencia en cómo se hacen esas inversiones. En general, entiendo que los fondos de pensiones son muy conservadores en sus portafolios de inversión, justo para no poner en riesgo el ahorro de la gente, pero sí, valdría la pena que existiera digamos, una cuenta pública sobre eso y que se pudiera seguir. En Estados Unidos no existe la política de jubilación. La jubilación es por lo que ahorre cada persona, y algunas empresas, no todas, hacen lo que se llama el match del ahorro. Si usted pone, por decir algo, $100, la empresa puede que ponga los mismos $100 para su fondo de ahorro que se llama el 401k, el 401k. Y realmente también eso va a unos manejadores de fondos, pero usted individualmente maneja ese fondo. Es decir, usted puede asignarlo a recursos de más o menos riesgo, todo. Y yo le tengo que decir, pues en los últimos, yo creo que 3 o 4 años, eso ha crecido muy poco para los ahorradores porque pues la bolsa ha tenido un comportamiento muy irregular después de la pandemia. No es lo mismo pues el destino de unos ahorradores excepcionales que saben cuándo metieron acá y todo, pero yo no veo que los manejadores de 401k jueguen a la ruleta de la bolsa, porque pues corren el riesgo también de que alguien que tenga 60 años se quede sin con qué vivir cuando tenga 65 por cuenta de un juego de bolsa. Pero en general creo que hay mayor escrutinio individual sobre esos fondos. O sea, si su 401k lo maneja, por decir alguna empresa que se llama Fidelity, usted puede entrar a cualquier hora del día o de la noche por internet y mirar, bueno, mi plata está metida en tanto porcentaje en tal cosa, no sé qué, en los últimos 90 días ha tenido este comportamiento, podría ser así en los próximos 30, y en general usted tiene respuestas de esos manejadores del 401k. En Colombia es como un acto de fe, uno no sabe en qué está por venir, uno simplemente pregunta, ¿y cuánto quedó? Ah, bueno, 2 salarios mínimos, muchas gracias, que Dios les pague.